Hola chicas, buenos días. De nuevo entonces en nuestro tercer encuentro de ciencias naturales con el tema de física. En este caso el tema entonces se llama el magnetismo. Para antes de hablar pues del tema como tal, vamos entonces a hablar del desarrollo de la clase, que tiene tres punticos. El primero sería entonces la explicación del tema. El segundo sería la actividad a desarrollar, que es el laboratorio teórico, y finalizaríamos entonces con la explicación de cuándo sería entonces la prueba. Cuando hablamos de magnetismo, pues hablamos de algunas fuerzas que se atraen, pero antes entonces de entrarnos en este tema como tal, vamos a hablar un poquito de la historia. Cuando hablamos de la historia, entonces hablamos de una persona muy importante que fue Tales de Mileto. Él en los años 625 a 545 a.C. Fue el encargado de notar que habían unas piedras provenientes de la ciudad de Magnesia del Meandro, esto quedaba en Asia Menor, que atraían el hierro, y no solamente el hierro, algunos metales. Entonces empezó pues como el estudio de esta característica, de esta atracción. Magnetismo viene del nombre de esta ciudad, de Magnesia, por eso se llama magnetismo. De alguna forma, el ser humano logró desde muy temprano comprender el magnetismo terrestre usando la fabricación de la brújula. Aquí fue donde empezó pues como la utilización de la brújula. Esto evocó al estudio de varios fenómenos, y entre esos fenómenos estaría como el magnetismo terrestre. Y el primer tratado propiamente formal del magnetismo fue en el siglo XIII, o sea, un siglo después, porque la brújula fue descubierta, o sea, se empezó a usar, no descubierta, pero se empezó a usar en el siglo XII. En el siglo XIII, entonces, Peter Marcud y otros hizo varios estudios con William Gilbert y también con Christian Ørsted, quienes fueron los que descubrieron que el magnetismo no se limitaba solamente a los imanes, sino que tenía otro vínculo con la corriente eléctrica. O sea, aquí ya no solamente lo relacionaban con los metales, elementos metálicos, o con esta piedra pues que atraía los elementos, sino que también lo relacionaron con la parte eléctrica. Entonces de aquí es lo que tiene que ver con electromagnetismo, y ahí sale pues esa palabra. Luego esto abrió la puerta a que Ampère, un científico, Gauss y Faraday inauguraran, otros científicos inauguraran el campo electromagnético, que es lo que ahora pues se ve en la ciencia. Y luego James Maxwell coge este campo electromagnético y lo determina en un conjunto de ecuaciones que se ve mucho en la parte de electricidad. Aquí entonces eso es un esbocito pequeñito de la historia del magnetismo. Ahora entonces nos vamos a meter como tal a la parte de qué es magnetismo, o sea, a qué lo podemos referenciar o cómo podemos saber qué es magnetismo. Cuando hablamos de magnetismo o de energía magnética, nos referimos a uno de los componentes de la radiación electromagnética. O sea, ¿esto qué es? Esto tiene mucho que ver pues como con la electricidad, que lo vimos en el primer periodo. Esto se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre varios objetos similares, o sea, objetos de materiales similares, y que crean un campo de energía magnética. Esto es lo que le llamamos el campo magnético. O sea que el campo magnético sería esa fuerza que hace que se atraigan o se repelan varias cargas. Recordemos que las cargas pueden ser positivas o negativas. Bueno, hablamos también entonces de que no todos los elementos tienen la facilidad de atraer materiales. Solamente dentro de la tabla periódica o dentro de la naturaleza hay 3 o 4 elementos especiales. Entre esos está el hierro, el níquel
y el cobalto y sus aleaciones. ¿A qué se le llama aleaciones? O sea, al conjunto de varios de ellos. En particular, todos estos están propensos a formar imanes. O sea, solo ellos son propensos a formar imanes. Cuando se juntan, hacen imanes. Hay una característica de los imanes. Entre esos está que pueden ser naturales o de origen artificial. Hay algo también que la mayoría de imanes tienen, que son dipolos magnéticos. ¿Qué es un dipolo? Cuando hablamos de di, significa dos, o sea, dos polos magnéticos que se atraen. Entonces son sustancias dotadas de un polo positivo y de un polo negativo. Y esto hace que los electrones se acoplen y creen pues como moléculas de atracción. Cada uno de estos polos ejerce una fuerza sobre el objeto que tiene que atraer o que tiene que repeler. Entonces, si son polos semejantes, se repelen, mientras que los polos opuestos se atraen. Cuando hablamos entonces también de dipolos, también podemos hablar de que los podemos ver a gran escala, como por ejemplo el planeta Tierra. En el planeta Tierra existe un norte y existe un sur. Entonces, dentro de ese norte y sur podemos hablar de que hay un polo norte y un polo sur. Estos polos ejercen fuerzas, o sea que tiene una influencia magnética sobre ¿qué? Sobre algunos objetos de la Tierra. ¿Cuál es el objeto encargado de poder saber si estamos en el norte o en el sur? La brújula. O en el oriente o en el occidente. La brújula es el objeto encargado de medir entonces este magnetismo entre los polos. Si lo vemos a nivel microscópico, o sea más pequeño, podemos hablar entonces de un ejemplo súper verídico, que sería la orientación de las moléculas orgánicas, o sea, cómo los átomos se van uniendo y van formando entonces moléculas. Esto pues ha hecho, las fuerzas magnéticas juegan un papel súper importante entre las fuerzas elementales de la naturaleza, porque no solamente cuando hablamos pues de macro, no solamente el planeta Tierra pues tiene esta atracción, sino que también podemos hablar de atracciones más pequeñas dentro del mismo planeta. Existen tres tipos de materiales imantados. Entre esos están los diamagnéticos, que serían los que tienen una fuerza débil, los paramagnéticos, los que tienen una fuerza mediana, y los ferromagnéticos, los que tienen altamente una fuerza de atracción. Cuando hablamos de fuerzas, hablamos de fuerzas de atracción. ¿Listo? Si hablamos de aplicaciones, entonces estamos hablando de que el magnetismo se ha utilizado en muchísimas cosas. Entre esos está una de las cosas más importantes, pues ahora que estamos hablando del virus, del coronavirus, dentro de la medicina. Es uno de los campos que más se ha utilizado en la parte científica. En la medicina lo utilizamos en algo que se llaman resonancias magnéticas, que a través de cargas se puede ver entonces, es como una especie de radiografía, pero un poquito más, pues como con mayor facilidad de poder ver las cosas. Entonces las resonancias magnéticas han ayudado a la medicina a poder catalogar enfermedades que antes no se podían ver, y esto se hace a través de las cargas electromagnéticas. También lo podemos ver entonces desde la parte de la computación, desde los computadores. Los computadores tienen campos electromagnéticos que hacen que puedan funcionar su procesador. Y también lo podemos ver desde la parte de la ingeniería y desde la electricidad. Esto lo vemos desde el desarrollo de los motores, desde la conducción y almacenamiento de cargas eléctricas. En general, pues lo podemos ver en muchas partes y en muchas cosas que se pueden ver desde la ciencia, pero estos son pues como los tres ejemplitos que les tenía. Listo, esto es pues como a grandes rasgos un repasito de la parte del magnetismo. Es un tema fácil,
La idea es que ustedes puedan orientarse entonces a través de estos enlaces que les estoy recomendando. Entonces el primer enlace es el magnetismo. Vamos a abrir entonces acá el hipervínculo para que vamos a la página de internet que les recomiendo. Está corto el tema, es muy sencillo. Ahí nos hablan entonces de qué es el magnetismo, qué son los imanes, y vamos a leer un poquito para que sepan entonces de qué les estaba hablando. Después de leer y de comprender entonces todo lo que la página nos ofrece, vamos a realizar una actividad que es lo primero que nos que vemos pues ahí. Se llama el magnetismo y sus propiedades magnéticas. Al dar el clic en empezar, entonces van a tener una prueba pequeñita. Esa prueba la pueden hacer antes o después de leer pues como tal la teoría. Tenemos entonces qué es un campo magnético, qué son los imanes, tipos de imanes, y también por allá vamos a encontrar cuáles son las características de los imanes. Vamos a leerlo pues con mucha responsabilidad. Recuerden que cada cosita que vamos leyendo y que se les va ofreciendo lo podemos ir colocando en el folder. Todas esas cositas importantes lo vamos registrando en el folder para que tengamos con mayor facilidad la oportunidad de poder estudiar. Luego entonces el segundo enlace dice en qué consiste y cómo funciona el magnetismo. Entonces le damos a abrir la página. Acá también es un texto cortico. También nos habla entonces un poquito de lo que les decía. Nos habla de cómo funciona el magnetismo, cuáles son sus propiedades. Nos habla un poquito entonces de los tipos de imanes. Y la idea es que podamos entonces, como les digo, leerlo la cantidad de veces que sea necesario para que podamos entonces comprender el concepto. Esperemos un momento porque abra. Entonces acá está. ¿Qué es el magnetismo? ¿De qué consiste? Y habla pues como un poquito de los imanes. Espero pues que con esta explicación pequeñita, con estos enlaces que tenemos en internet, nos podamos apoyar un poquito en todo lo que tiene que ver con este tema. Listo, entonces ahora vamos a la parte de los videos. Siempre les he recomendado 3, 4, 5 videos para que nos podamos soportar. En este caso entonces les coloco 3. Ya ustedes han experimentado ver los videos de Proyecto G. El primer periodo los vimos, les gustó bastante, pudieron entender bastante qué era fricción, frotamiento y contacto natural. Esto a través de cargas. Ellos lo explican muy bien. De cómo funcionan los imanes, también es un video que explican cuál es la atracción, la repulsión, cómo funcionan, cuáles son los polos. Y cuando hablamos de magnetos y electromagnetismo, esto es un video cortico donde hablan sobre la historia, lo que les habla de Tales de Mileto. Les hablan sobre la historia entonces de cómo surgió el magnetismo. Ojalá los puedan ver para que se puedan guiar entonces del trabajo que estamos desarrollando. Ahora entonces hablemos de la actividad. La actividad que vamos a desarrollar ya la hemos hecho varias veces, es el laboratorio teórico. En este caso es una lectura que se llama ¿qué es el campo eléctrico? Esta lectura, yo les pongo una notica ahí, dice la foto de la lectura se envió por el correo de la máster como documento adjunto. Yo se los envié por el correo de la máster, ya todas saben cómo mirar entonces estos documentos. Y la idea es que lo realicen hoy mismo, que lo realicen hoy, 7 de mayo, hasta las 12 de la noche tenemos esa oportunidad. Recordemos que para hacer este laboratorio no necesitamos de mucho tiempo, el laboratorio lo podemos terminar básicamente en 1 horita. Ya las que de pronto necesiten más tiempecito, pues entonces le dedicamos un poquito más de tiempo.
recuerda seguir cada uno de los pasos y desarrollalo en el formato de márgenes que yo ya les envié. Recuerden que en correos anteriores en la máster yo ya les había enviado entonces el formato del laboratorio. Para el laboratorio teórico tiene 3 preguntitas, también entonces se los envié por el correo de la máster para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar entonces de la prueba. La prueba va a ser entonces dentro de 8 días, que es 14 de mayo. Lo amplié entonces la parte del desarrollo, sería de 8 a 4 de la tarde, un solo intento, porque me di cuenta que los 2 intentos fue como un poquito complicado a realizar el segundo intento, entonces pues lo vamos a hacer de un solo intento y lo vamos a hacer de 1 hora y 30 minutos, o sea, les abrí un poquito más la cantidad de tiempo para que lo desarrollen y tengan más tiempo para estar ahí. Recuerden leer muy bien las preguntas, no pasen a la siguiente pregunta si no están seguros de la respuesta. Tenemos un tiempo amplio para que lo puedan de pronto notar, para que puedan mirar desde sus notas del cuaderno, de lo que han estudiado, si está bien o está mal. ¿Listo? Bueno, entonces hasta acá tenemos nuestra presentación. Como siempre les digo, muchos éxitos. Tengan presente que para ser los mejores tenemos que esforzarnos cada día más. Ánimo, tú puedes. Ustedes pueden mejorar cada día más en hacer las cosas. Otra cosita que les voy a dejar como recomendación es uno de los ángeles que tenemos en la tierra, es llamado mamá. Por eso este domingo 10 de mayo, y todos los días, no solamente por ser el Día de la Madre, y todos los días dile y muéstrale cuánto la amas, demuéstrale a tu mamá cuánto la amas. Recuerda que no todas tenemos la oportunidad de tener una mamá ahí al ladito, así sea muy cansona, muy cantaletosa, pero eso lo vamos a extrañar cuando no la tengamos a nuestro lado. ¿Listo, chicas? Un feliz día, espero aprovechen bastante la información que les doy y como les digo, repartan muchos besos, muchos abrazos, compartan en familia y que les vaya muy bien. Dios las bendiga, las quiero mucho. Su profe Marta Correa.